Bienvenido a tu seminario de Power Apps. En esta oportunidad vamos a introducir los conceptos generales, las funciones, la barra de fórmulas, el árbol de vistas, la ventana de propiedades, los elementos y objetos y componentes que se encuentran en la ventana de diseño de la aplicación Power Apps. Ahora que nos encontramos en Power Apps, vamos a iniciar una aplicación vacía. Power Apps nos ofrece la oportunidad de comenzar una aplicación desde un lienzo en blanco, desde un lienzo que está conectado a una base de datos, en este caso en el mundo Dataverse, o desde un lienzo que simula el desarrollo de un sitio web en blanco. Vamos a iniciar para reconocer los componentes de la ventana de diseño de Power Apps con un lienzo en blanco. Hagamos clic en la primera opción, que es empezar a desarrollar la aplicación de lienzo en blanco. Para este ejemplo vamos a hablar de una demostración que se llama ventana de diseño. Vamos a seleccionar el formato de tableta y vamos a hacer clic en el botón crear. Hemos seleccionado el formato de tableta únicamente con la intención de tener más espacio de trabajo. A continuación, se nos presenta una pequeña sugerencia en esta ventana emergente. Por ejemplo, comenzar a crear un formulario o comenzar a crear una galería. De momento vamos a hacer skip y vamos a saltar la sugerencia. Vamos a tomar una fotografía para reconocer cuáles son las partes de la ventana de trabajo de Power Apps. Es muy importante comenzar a reconocer el escenario. En el centro tenemos el lienzo de trabajo. Esto se conoce con el nombre de lienzo de trabajo. Y el lienzo de trabajo nos va a permitir comenzar el diseño de la aplicación. Esta es la parte central. En este momento tenemos un lienzo que simula la pantalla de una tableta. Luego tenemos un componente muy importante que se conoce con el nombre de árbol de vistas. El árbol de vista me va a permitir comenzar a conocer cada uno de los elementos que componen mi aplicación. En este caso nos muestra que el primer elemento es la pantalla número 1. En consecuencia, estamos viendo el elemento de la pantalla número 1. Además, el árbol de vista va a trabajar en conjunto con la ventana propiedades. Al lado derecho tenemos la ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades nos muestra las propiedades del elemento de nuestra aplicación, que es la pantalla número 1. Estas propiedades están clasificadas en propiedades generales, propiedades avanzadas y algunas ideas para poder trabajar. En este caso muy particular podemos examinar las propiedades del lienzo de trabajo o de la pantalla número 1. Como podemos ver, esta pantalla de propiedades me permite comenzar a darle un color de fondo a la pantalla principal, colocar una imagen y al mismo tiempo colocar o cambiar el tamaño o la posición de la imagen. Es de esta manera como ambos recursos, es decir, tanto el árbol de vistas como la pantalla de propiedades, van a trabajar en conjunto para que nosotros seamos capaces de identificar los elementos de nuestra aplicación y administrar las propiedades de cada uno de estos elementos. El siguiente elemento importante que nos presenta la ventana de trabajo o de diseño de aplicaciones en Power Apps es la barra de menús. La barra de menús nos ofrece la alternativa de regresar a la página principal, de poder deshacer la última acción, de copiar, pegar o recortar alguno de los elementos, de insertar elementos, objetos o componentes dentro de la aplicación. Y esto es muy importante porque tenemos tres cosas. Las tres cosas que podemos colocar adentro del lienzo son, en primer lugar, los elementos. Los elementos son colecciones de objetos o componentes que nos van a permitir poco a poco construir la aplicación. Y estos elementos se van a reflejar siempre en el árbol de vistas. En consecuencia, si los elementos forman parte de la pantalla número 1, entonces los elementos se van a desplegar justo abajo
del elemento pantalla como parte de sus componentes. Sin embargo, los elementos también están compuestos por componentes y objetos. Y estos componentes y objetos también van a formar parte de la estructura de nuestra aplicación en el árbol de vistas. Es de esta manera como nosotros vamos a poder insertar elementos o colecciones de elementos, así como también componentes independientes u objetos. Continuando con la descripción del menú, también tenemos la parte de sumar conectores de datos. Sumar conectores de datos es importante en el desarrollo de una aplicación. Hemos dicho que una aplicación está directamente relacionada con la administración de información. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que seleccionar diferentes tipos de fuentes de datos u orígenes de datos. Por ejemplo, podemos hablar de SharePoint, podemos hablar de SQL, podemos hablar de Excel y vamos a hablar mucho en este curso de colecciones. Vamos a hablar de listas. Vamos a hablar de ciertas bases de datos. Entonces, el botón para agregar datos me permite conectar mi aplicación con diferentes herramientas para el almacenamiento y el manejo de datos. También puedo cambiar hacia una nueva pantalla. Es decir, en mi posición horizontal, simulando una tableta, puedo dividir la pantalla en dos o crear diferentes secciones dentro de mi aplicación en la misma pantalla. Puedo seleccionar el tema de trabajo, es decir, el formato con el que voy a trabajar. Puedo seleccionar el color de fondo, puedo seleccionar una imagen de fondo y las configuraciones. Así como también tengo el menú de más opciones donde voy a encontrar las colecciones. Este menú es muy importante porque nos va a permitir poco a poco familiarizarnos. Entonces, hay tres elementos que trabajan en conjunto: el árbol de vistas, la pantalla o la ventana asistente de propiedades y el menú de trabajo que nos ofrece la ventana de diseño de Power Apps. ¿Qué más tenemos o qué más podemos observar? Que es muy importante en este punto revisarlo. Tenemos dos barras muy importantes. Tenemos en primer lugar la barra que me permite comenzar a programar acciones sobre los elementos y la barra de programación de funciones sobre esas acciones y los elementos. Esta es la barra de funciones o programación de funciones. Y estos elementos en conjunto, tanto el árbol de vistas, la ventana de propiedades, el menú de la ventana de diseño y estas dos barras de trabajo, es decir, la barra de colección de acciones y la barra de colección de funciones, son las que nos van a permitir en conjunto poder comenzar el diseño de nuestra aplicación. Por último, podemos mencionar que tenemos un menú asistente. Este menú de asistente es un menú que nos permite compartir la aplicación, hacer un share de la aplicación, hacer un diagnóstico de nuestra aplicación, poner a funcionar o hacer play y poner a funcionar la aplicación, grabar la aplicación y el último de ellos es muy importante porque ese último icono me va a permitir publicar la aplicación en un sitio web o simple y sencillamente en un dominio público para que funcione ya en Internet. Estos son los elementos importantes de la ventana de diseño de aplicaciones de Power Apps. Comenzaremos a trabajar cada uno de ellos en diferentes demostraciones y a partir de ahí nos iremos familiarizando mucho más con esta ventana. Si regresamos a la aplicación, entonces podemos observar en un pequeño ejercicio que si colocamos o utilizamos el menú Insert y colocamos, por ejemplo, un botón,
automáticamente este botón me genera propiedades. Este es una especie de botón para contener información. Podemos eliminarlo y podemos comenzar a insertar otro tipo de información en general. Por ejemplo, acá tenemos los elementos y cada elemento, por ejemplo, tiene su diferente componente. En este caso, por ejemplo, hablemos de un icono. Hablemos del icono alarma. Vamos a seleccionar el icono alarma. Vamos a seleccionar, por ejemplo, para terminar de ilustrar este ejemplo, una entrada, que es una entrada o un texto popular. Y vamos a generar este cuadro de texto. Y vamos a ver cómo cambian sus propiedades. Como pueden observar, hay cambios en el árbol de vistas. Por ejemplo, la pantalla número 1 ahora contiene dos elementos adicionales que se convierten en los objetos de la pantalla. Estos objetos, al ser seleccionados en forma individual, me permiten desplazarlos y eso me da la libertad para comenzar a hacer el diseño de mi aplicación. Al mismo tiempo, al ser seleccionados, observe que cambia de lugar o cambia de posición el marcador de la vista de pantallas en el árbol de vistas y también cambia la información de la ventana de propiedades. Por ejemplo, el icono alarma tiene sus diferentes propiedades. Este icono en algún momento su propiedad puede cambiar y puedo cambiarla por el icono de trash o basura. Puedo cambiarla por el icono de borrar la escritura. Y así puedo ir cambiando con respecto a cada uno de estos objetos el elemento que es ahora un componente de la ventana de trabajo. Por ejemplo, vamos a dejar el pulgar arriba. Vamos a seleccionar ahora el objeto o el elemento de texto, que simple y sencillamente es un rótulo o un texto dentro de la aplicación. Este texto de la aplicación automáticamente al ser seleccionado me abre su ventana de propiedades. En consecuencia puedo cambiar el texto del banner y colocar, por ejemplo, like. Y entonces automáticamente cambia su función y sabemos que el icono con pulgar va a generar una acción de me gusta o un like. A partir de ahí podemos cambiar el fondo, podemos cambiar las propiedades, el campo texto. Y de esta manera, cuando cambiamos las propiedades de cada uno de estos objetos, elementos o componentes, podemos ir poco a poco también ajustando la dimensión o el proceso de diseño de nuestra aplicación. Si observamos nuevamente y hacemos clic en el lienzo, automáticamente el árbol de vistas nos coloca en el elemento pantalla 1 y la ventana propiedades nos muestra las propiedades con las que podemos trabajar. Por ejemplo, podemos agregar un fondo a la ventana de trabajo y automáticamente podemos comenzar a hacer el desarrollo. A partir de este momento podemos observar también que las barras de propiedades o funciones se activan. En este caso, por ejemplo, la barra de propiedades del elemento pantalla 1 me muestra activa la función fill. En consecuencia, la barra de funciones en este momento me indica el color o el código de color de la pantalla principal. Este código de color lo puedo modificar automáticamente. Por ejemplo, puedo colocar 250 y automáticamente generar un cambio. Coloquemos 1 y modifiquemos el término del medio y veamos el resultado. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar 230 y la variación ustedes pueden irla anotando. Vamos a colocar 212 o vamos a colocar 204 y veamos la modificación. Entonces, como pueden observar, tenemos la barra de propiedades y la barra de funciones. Y esto nos va a permitir también complementar las acciones sobre el diseño de la aplicación. Y finalmente, si navegamos por los menús, pues pueden observar que tenemos la posibilidad de regresar al menú principal. Sin embargo, la sugerencia en este punto antes de regresar es grabar la aplicación. Por lo tanto, hacemos clic en el icono de salvar. Salvamos ventana de diseño, automáticamente guarda nuestros cambios y podemos regresar. Vamos a salvar antes de dejar la pantalla
Y como pueden observar, regresamos automáticamente al sitio original. Ahora encontramos nuestra aplicación en la lista de aplicaciones, hacemos clic en ella, ya está salvada y podemos seguir trabajando. Como ven, esta es la lista de aplicaciones, cerramos y ahora vamos a editarla. Y nuevamente al editar entramos a la ventana de trabajo. Nuevamente entonces ya hemos salvado el documento, ya hicimos la marcha hacia atrás. Como mencionamos, podemos copiar, cortar o pegar cualquier elemento. Podemos insertar los diferentes elementos y sus componentes u objetos. Podemos añadir a cualquier conector que nos permita vincular la aplicación con una base de datos. En este caso podemos añadir tablas, conectores o otro tipo de fuentes de conexión. Generalmente tenemos Office 365, OneDrive personal, OneDrive for Business, que es nuestra cuenta Office 365, SharePoint de Office 365, SQL y otros conectores. Como dijimos, podemos ver una nueva pantalla, podemos dividir la pantalla en dos y tener un nuevo formato. Podemos dividir la pantalla en un mosaico de barras laterales y comenzar a estructurar nuestra pantalla. O podemos dejar la pantalla en blanco como originalmente lo teníamos. Como pueden observar, hay que estar muy pendientes del diseño original, dado que podemos hacer undo las veces que sean necesarios para recuperar nuestro trabajo original. Por lo tanto, desde el inicio tenemos que estar muy claros de cuál es el diseño de nuestra pantalla. Los temas, podemos trabajar todos los menús en azul, podemos en gris suave, etc. Generalmente aparecen en azul los botones. Luego podemos elegir el fondo nuevamente, una imagen de fondo, las configuraciones donde tenemos general, podemos cambiar el nombre, editarle, ponerle un icono para poder ser publicada. Podemos tener otro tipo de propiedades y principalmente podemos ver la disposición horizontal o vertical de nuestra pantalla, en este caso de nuestra aplicación. Como pueden observar, esta aplicación simula ya un poco tener una tableta vertical que se parece mucho a la ventana de configuración del teléfono. Para tener más espacio vamos a trabajar en estas aplicaciones al inicio en forma horizontal y utilizando la pantalla tableta. Después de configuración tenemos el menú de colecciones, donde vamos a poder ver todas las colecciones que vamos a trabajar. Y tenemos el menú de variables que vamos a generar, la versión de cómo hemos construyendo la aplicación paso a paso y cómo se abren estos archivos, por si tenemos una aplicación que tenemos que revisar. Finalmente, el botón de compartir la aplicación, el botón de diagnóstico. Esto es de alguna manera cómo va operando la aplicación y tenemos de alguna forma la posibilidad de ver fórmulas, rutinas, reglas, el proceso de accesibilidad y su performance o desarrollo, funcionamiento en general. El proceso de ponerla a funcionar, complete, grabarla nuevamente, y este es un pequeño recordatorio que nos dice que con Alt, por ejemplo, Alt y clic podemos hacer funcionar la aplicación o sus elementos. Y finalmente el botón para compartir, se salva la aplicación y esta aplicación va a quedar lista con el nuevo icono que tengamos para poder hacerla una versión que se pueda publicar. De esta manera hemos hecho un recorrido general muy importante sobre la ventana de trabajo o la ventana de diseño de la aplicación, dejando por último el menú en forma vertical que se encuentra a la izquierda de nuestra pantalla, donde podemos cambiar al árbol de vistas, podemos insertar objetos, lo cual es el mismo menú que tenemos arriba, el mismo menú de datos, el mismo menú de multimedia, donde podemos agregar sonido, imágenes, videos, el menú de Power Automate, donde podemos relacionar Power Apps con flujos de Power Automate y crear flujos de trabajo. Algunas herramientas avanzadas como el monitoreo y el test en términos generales de algunas propiedades y la ventana de búsqueda. Nosotros comenzaremos a trabajar el desarrollo de aplicaciones y por favor tomen en cuenta el funcionamiento general de Power Apps y sus componentes. Nos vemos pronto.